El chasquido resonó por el salón de baile antes de que me diera cuenta de que mi esposo me había abofeteado. 300 rostros se giraron hacia nosotros. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. Las copas de champán se congelaron a medio camino de los labios de la gente. Me ardía tanto la mejilla que apenas podía oír el zumbido en mis oídos. Mi esposo, Ricardo, no parecía avergonzado. Parecía molesto. Como dije, ladró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: o te disculpas con mi madre o te largas. Su madre estaba a su lado con una mano cubriéndose dramáticamente la boca, aunque podía ver la satisfacción que se escondía detrás de su falso asombro. Varios parientes evitaron mirarme. Otros no. Algunos sonrieron. Uno de los socios de Ricardo incluso rió entre dientes mientras bebía. 25 años. 25 años de matrimonio habían conducido a este momento. Lentamente me toqué la mejilla. No estaba llorando. Todavía no. En lugar de eso, miré alrededor del gran salón de baile del Palmer House Hilton en el centro de Chicago, donde Ricardo había insistido en celebrar nuestro 25º aniversario de bodas. Candelabros de cristal brillaban sobre nuestras cabezas. Rosas blancas frescas cubrían cada mesa. Una pantalla gigante detrás de la pista de baile mostraba fotografías de nuestro matrimonio. Fotos de vacaciones. Mañanas de Navidad. Reuniones familiares. Fotos que de repente parecían pertenecer a extraños. Luego miré a mi hijo de 3 años, Noé. Estaba de pie junto a nuestra niñera cerca de la mesa de postres, aferrado a su osito de peluche. Sus pequeños ojos azules estaban muy abiertos por la confusión. Lo había visto todo. Eso dolió mucho más que la bofetada. Me incliné lo suficiente para que Ricardo me oyera. No solo me humillaste, susurré. Le enseñaste a nuestro hijo que esto es aceptable. Ricardo puso los ojos en blanco. Oh, deja de ser tan dramática, resopló su madre en voz alta. Ven, anunció a la sala. Siempre ha sido así. Siempre tratando de arruinar cada celebración familiar. Siguieron algunas risas incómodas. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No enojado. No desconsolado. Simplemente acabado. Miré a mi esposo por última vez. De acuerdo. Solo una palabra. Sin gritos, sin insultos, sin escenas. Recogí mi bolso, crucé el salón de baile, tomé la pequeña mano de Noé y me fui. Nadie nos siguió. Mi nombre es Emilia Valdés. Tengo 52 años. Hasta esa noche, creía que soportar la humillación era simplemente parte de mantener unida a una familia. Crecí en Radford, Illinois, la hija mayor de una bibliotecaria escolar y un bombero. Mis padres no eran ricos, pero a mis hermanas y a mí nos enseñaron algo que importaba mucho más que el dinero. El respeto no era algo que exigías. Era algo que dabas. Y si alguien dejaba de dártelo, tenías todo el derecho a alejarte. De alguna manera, olvidé esa lección después de casarme con Ricardo. Lo conocí cuando tenía 26 años. Acababa de empezar a enseñar 3er grado en una escuela primaria pública en las afueras de Chicago. Ricardo era encantador, seguro de sí mismo, divertido. Provenía de una de esas familias que todo el mundo en la ciudad parecía conocer. Su padre era dueño de una exitosa empresa de construcción. Su madre, Margarita, pertenecía a todas las juntas de caridad, comités de la iglesia y clubes de campo dignos de mención. Sabía que yo no era de su mundo, pero Ricardo me convenció de que nada de eso importaba. Mi madre cambiará de opinión, prometió mientras salíamos. Solo necesita tiempo. Nunca lo hizo. La primera vez que visité su casa, Margarita miró el pastel casero que había traído y sonrió cortésmente. Oh, dijo, qué pintoresco. En acción de gracias, criticó mi forma de cocinar. En Navidad, criticó mi ropa. Cuando Ricardo y yo compramos nuestra primera casa modesta en lugar de esperar una de las propiedades de inversión de sus padres, la llamó adorable clase media. Ricardo siempre se lo tomaba a broma. Así es, mamá. Cada insulto venía envuelto en una broma.
Cada comentario cruel era descartado como parte de su personalidad. Y cada vez que me sentía herida, yo me convertía en el problema por tomármelo en serio. Pasaron los años. Ricardo finalmente se hizo cargo del negocio de construcción de su padre. Sus ingresos crecieron. Los míos no. Seguí siendo maestra de escuela pública porque me encantaba ayudar a los niños a aprender a leer. Margarita llamaba a la enseñanza un bonito pasatiempo. Ricardo nunca la corrigió. Luego la vida cambió para siempre. Hace 5 años, nuestra hija de 22 años, Ana, fue asesinada por un conductor ebrio cuando volvía a casa de la universidad. El dolor casi nos destruye. Honestamente pensé que nuestro matrimonio no sobreviviría. 2 años después, tras meses de terapia y un sinfín de conversaciones, tomamos la inesperada decisión de adoptar. Así es como Noé entró en nuestras vidas. Acababa de cumplir 1 año. Pequeño, callado, aterrorizado por las voces altas. La primera noche que durmió en nuestra casa, se negó a soltar mi dedo. A partir de ese momento, se convirtió en mi hijo en todos los sentidos importantes. Margarita nunca lo aceptó. Nunca lo dijo directamente. En su lugar, hacía preguntas. ¿Sabes algo de su verdadera familia? Los niños heredan todo tipo de problemas. La sangre tiene una forma de revelarse. Cada vez que hablaba así, veía a Noé jugando cerca. ¿Demasiado joven para entender? Lo suficientemente mayor para sentirse no bienvenido. Ricardo suspiraba. Mamá no lo dice con mala intención. Pero sí lo hacía. Siempre lo hacía. Por eso no me sorprendió cuando insistió en planificar ella misma nuestra fiesta de aniversario. Es mi regalo para ustedes, había dicho. A Ricardo le encantó la idea. A mí ni siquiera me preguntaron qué quería. Margarita eligió el hotel, el menú, las flores, la lista de invitados. Incluso seleccionó mi vestido, diciendo, confía en mí, querida. Claramente necesitas ayuda. Sonreí a través de todo, como siempre lo había hecho. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que había estado ensayando esa noche durante años. Cada pequeño insulto, cada vergüenza pública, cada recordatorio de que nunca pertenecería realmente a su familia. La cena de aniversario comenzó de manera agradable. La gente brindó por nuestro matrimonio. Viejos amigos compartieron historias. Luego Margarita se levantó para dar su discurso. Sonrió dulcemente al micrófono. Me gustaría que todos levantaran una copa, comenzó, por mi hijo, que siempre ha merecido lo mejor. La sala aplaudió. Me miró directamente. Y a pesar de que la vida ocasionalmente nos da desvíos inesperados, ha logrado construir una vida maravillosa de todos modos. Algunas personas se movieron incómodas. Luego ella se rió. Seamos honestos, todos sabemos que Ricardo se casó por amor, porque ciertamente no fue por dinero o estatus. El salón de baile estalló en una risa incómoda. Miré a Ricardo. Él también se rió. Luego Margarita continuó, ¿y no es adorable el pequeño Noé? Una verdadera bendición. Aunque supongo que solo podemos rezar para que no herede los desafortunados rasgos que vinieron con sus antecedentes. Fue entonces cuando me puse de pie. Me levanté tan rápido que mi silla raspó el suelo del salón. La risa se desvaneció. La sonrisa de Margarita vaciló por un segundo antes de recuperarse. Oh, dijo dulcemente al micrófono, toqué un nervio sensible. La miré directamente. No, respondí con calma. Llevas 25 años tocando el mismo nervio sensible. La sala se quedó tan silenciosa que podía oír el zumbido del aire acondicionado sobre nosotros. Margarita bajó un poco el micrófono. Perdón. ¿Me has oído? No estaba gritando. No lo necesitaba. He pasado la mitad de mi vida fingiendo que tus comentarios eran bromas. No lo eran. Eran insultos. Cada día festivo, cada cumpleaños, cada cena familiar, te aseguraste de que supiera que nunca sería lo suficientemente buena. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Ricardo se puso al lado de su madre.
Emilia, advirtió. Lo ignoré. Has ridiculizado mi carrera. Has ridiculizado a mi familia. Has ridiculizado a nuestro hijo. Margarita jadeó dramáticamente. No he hecho tal cosa. Miré alrededor del salón. ¿Alguien aquí ha oído alguna vez a Margarita decir una sola cosa amable sobre Noé? Nadie respondió. Ni una sola persona. El silencio puede ser más fuerte que los aplausos. Las mejillas de Margarita se sonrojaron. Ricardo me agarró del brazo. Ya es suficiente. Me aparté suavemente. No, Ricardo, esta vez no. Margarita de repente se secó lágrimas imaginarias de los ojos. Le abrí mi corazón a esta chica hace 25 años. Alguien murmuró, pobre Margarita. Casi me reí. Pobre Margarita, la mujer que había pasado décadas humillándome. Ricardo parecía avergonzado, no por lo que su madre había hecho, sino porque yo finalmente había dejado de aceptarlo. Se acercó lo suficiente para que solo yo pudiera oírlo. Estás haciendo el ridículo. No, respondí en voz baja. Simplemente me niego a que me dejes en ridículo nunca más. Fue entonces cuando me abofeteó. Todo lo que pasó después ocurrió exactamente como lo recordaba. La orden, el ultimátum, el silencio, mi única palabra, de acuerdo. Y luego Noé y yo nos fuimos. El viaje a casa se sintió extrañamente pacífico. Noé estaba sentado en silencio en su silla de auto, abrazando a su osito de peluche. Usualmente, hablaba sin parar. Esa noche, no dijo ni una palabra. A mitad de camino a casa, una vocecita finalmente rompió el silencio. ¿Mami? Sí, cariño. Papi te pegó porque fuiste mala. Mis manos se apretaron alrededor del volante. Toda madre tiene momentos que nunca olvida. Esa pregunta se convirtió en uno de los míos. Me detuve en el estacionamiento vacío de un supermercado, apagué el motor y me metí en el asiento trasero junto a él. No, bebé. Nadie me pegó porque fui mala. Entonces, ¿por qué? Tragué saliva. A veces los adultos toman decisiones muy malas. Estudió mi rostro con atención. Mi maestra dice que no debemos pegar. Tu maestra tiene razón. Tocó mi mejilla con su manita. ¿Te duele? Un poco. Besó la marca roja. Ya está. Me rompí. No ruidosamente, no dramáticamente. Simplemente envolví mis brazos alrededor de mi pequeño y lloré sobre su hombro mientras él me daba palmaditas en la espalda, de la misma manera que yo lo había consolado después de sus pesadillas. En ese momento, entendí algo con absoluta claridad. Si me quedaba, un día Noé podría creer que el amor y el miedo van juntos. Nunca permitiría eso. Era casi medianoche cuando llegamos a nuestra casa. Ricardo no estaba. No me sorprendió. Probablemente todavía estaba entreteniendo a los invitados, fingiendo que no había pasado nada grave. Llevé a Noé arriba, le leí su cuento favorito y esperé hasta que se durmiera. Luego entré en nuestro dormitorio. 25 años de recuerdos me rodeaban. Fotografías de la boda, tarjetas de aniversario, vacaciones familiares. Durante años, había creído que esas cosas representaban un matrimonio feliz. Ahora parecían pruebas de la vida de otra persona. Abrí el armario y saqué 2 maletas. No 4, no 10, solo 2. Una para Noé, una para mí. Empaqué solo lo que importaba. Ropa, documentos importantes, certificados de nacimiento, papeles de adopción, registros médicos, fotografías familiares, la manta favorita de Noé, su osito de peluche. Nada más. Los muebles caros se quedaron. Las joyas que Ricardo había comprado a lo largo de los años se quedaron. La vajilla que Margarita insistió en que pusiéramos en la lista de bodas se quedó. Las cosas eran solo cosas. La paz no tenía precio. Alrededor de las 2 de la madrugada, llamé a la única persona que sabía que contestaría, mi madre. Respondió al segundo timbre. ¿Emilia? En el momento en que escuchó mi voz, lo supo.
¿Qué pasó? Intenté hablar. En lugar de eso, lloré. Ella esperó. Cuando finalmente logré contárselo todo, hubo un largo silencio. Luego dijo algo que no había oído en años. Ven a casa. Tengo 52 años, mamá. Lo sé. ¿Tengo un hijo? Lo sé. Ni siquiera sé cómo será el mañana. No necesito que lo sepas, dijo suavemente. Solo necesito que vengas a casa. Por primera vez esa noche, me sentí segura. A las 6 de la mañana siguiente, llamé a la directora de mi escuela. Le expliqué que necesitaba una licencia de emergencia. No hizo preguntas innecesarias. Simplemente dijo, cuídate. Tu clase estará aquí cuando estés lista. Luego llamé a un abogado que una amiga me había recomendado años antes. A las 8:30, estaba sentada en su oficina. Se llamaba Daniel Serrano. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, juntó las manos. La pregunta, dijo, no es si puedes irte. Es si estás lista para hacerlo. Ya me he ido. Él asintió. Bien. Luego preguntó, ¿a dónde irás? Sonreí por primera vez desde la fiesta de aniversario. A Charleston. Mi madre se retiró allí hace 5 años. Se reclinó en su silla. ¿Un nuevo comienzo? No uno pacífico. Al mediodía, Noé y yo estábamos en el aeropuerto internacional O'Hare. Él pensaba que íbamos a una aventura. En muchos sentidos, así era. Mientras le abrochaba el cinturón de seguridad en el avión, mi teléfono vibró por primera vez en toda la mañana. Ricardo. Llamada perdida. ¿Otra? Otra más. Luego un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Miré la pantalla. Apareció un segundo mensaje. Deja de comportarte como una niña y ven a casa. Bloqueé el teléfono sin responder. Una azafata sonrió cálidamente al pasar. ¿Primer viaje juntos? Miré a Noé, que miraba emocionado por la ventana. El primer día de nuestra nueva vida, respondí en voz baja. Mientras el avión se elevaba sobre Chicago, no miré hacia atrás. Horas más tarde, Ricardo abrió la puerta principal, esperando otra discusión. En su lugar, encontró un armario vacío. 2 maletas menos. La habitación de Noé despojada de todo lo que importaba. En la encimera de la cocina solo estaba mi anillo de bodas. Y a su lado, una sola hoja de papel doblada. La nota que dejé en la encimera de la cocina contenía solo 2 frases. Ricardo, me dijiste que me largara. ¿Finalmente te hice caso? Nada más. Sin acusaciones. Sin insultos. Sin amenazas. Solo la verdad. Ricardo me llamó 23 veces antes de que nuestro avión aterrizara en Charleston. No contesté. Dejó 6 mensajes de voz. El primero sonaba irritado. Emilia, ya basta de esto. Noé probablemente necesita su siesta. Llámame. El segundo sonaba impaciente. Ya has dejado claro tu punto. Ven a casa. Para el quinto mensaje, su confianza había comenzado a resquebrajarse. Emilia, ¿dónde estás? El último mensaje de voz era diferente. Era silencioso. Casi inseguro. Por favor, solo dime que Noé está bien. Borré cada mensaje sin volver a escucharlos. No porque odiara a Ricardo, sino porque finalmente entendí que la paz a veces comienza con el silencio. Charleston nos recibió con un sol cálido y aire salado. Mi madre, Linda, estaba esperando fuera de la recogida de equipaje. En el momento en que vio a Noé corriendo hacia ella, dejó caer su bolso y abrió los brazos. Dios mío, se rió entre lágrimas. Has crecido tanto. Noé la abrazó con fuerza. Vine en un avión. Eso he oído, sonrió. Luego me miró. Una sola mirada a mi mejilla hinchada le dijo todo. No hizo preguntas. Simplemente me envolvió en el tipo de abrazo que solo una madre puede dar.
El tipo de abrazo que dice, ahora estás a salvo. Por primera vez en años, lo creí. De vuelta en Chicago, la confianza de Ricardo no duró mucho. Al principio, asumió que me calmaría. Incluso le dijo a Margarita durante el desayuno a la mañana siguiente, siempre vuelve. Margarita untó mantequilla en su tostada. Por supuesto que lo hará. No tiene a dónde ir. Ninguno de los dos sabía que yo ya estaba desempacando la ropa de Noé a 2 estados de distancia. El lunes por la tarde, Ricardo finalmente llamó a mi escuela. La directora se negó a decirle nada, excepto que había solicitado una licencia de emergencia. Condujo hasta la casa de mi mejor amiga, Karina. Ella abrió la puerta con los brazos cruzados. ¿Dónde está Emilia? Karina lo miró directamente a los ojos. Si quisiera que lo supieras, te lo diría. La puerta se cerró. Ricardo no estaba acostumbrado a que le cerraran las puertas en la cara. Mientras tanto, Daniel Serrano presentó los primeros documentos legales exactamente como lo prometió. También me aconsejó que guardara cada mensaje de voz, cada mensaje de texto y cada correo electrónico que Ricardo enviara. No discutas con él, dijo Daniel durante una videollamada. No te defiendas. ¿Y si me insulta? Probablemente lo hará. ¿Y si se disculpa? Espera hasta que sus acciones coincidan con sus palabras. Fue el consejo legal más sereno que había oído jamás. 3 días después de la fiesta de aniversario, sucedió algo inesperado. Uno de los primos más jóvenes de Ricardo subió un vídeo corto del salón de baile. No la bofetada. Todo lo anterior. Margarita burlándose de mi carrera como maestra. Margarita bromeando sobre los antecedentes de Noé. Los invitados riendo incómodamente. Mi cara. Ricardo sin decir nada. El vídeo duró apenas 2 minutos, pero se difundió rápidamente a través de los chats grupales familiares. Alguien lo compartió con miembros de la iglesia. Otra persona lo publicó en un grupo comunitario local antes de borrarlo unas horas más tarde. Para entonces, demasiada gente ya lo había visto. Los comentarios no fueron lo que Margarita esperaba. En lugar de alabarla, la gente preguntaba, ¿por qué alguien le hablaría así a su nuera? Otro escribió, ese pobre niño estaba justo ahí. Alguien reconoció a Ricardo. Un comentario recibió cientos de reacciones. El que calla, otorga. El esposo era igual de culpable. Ricardo leyó cada palabra. Por primera vez, vio el vídeo desde la perspectiva de otra persona. No parecía un hombre de negocios exitoso. Parecía un hombre que había abandonado a su esposa en público. Su oficina notó el cambio casi de inmediato. Ricardo era dueño de una respetada empresa de construcción regional que su padre había construido durante 40 años. La reputación importaba. Un cliente de mucho tiempo pospuso la firma de un contrato. Otro pidió, esperar hasta que las cosas se calmen. Nada catastrófico. Solo lo suficiente para inquietar a Ricardo. Se quejó con Margarita. Esto es ridículo. Ella lo desestimó con un gesto de la mano. A la gente le encantan los chismes. Se olvidarán. Pero no lo hicieron. Una semana después, recibí un correo electrónico de la oficina del superintendente en Charleston. Una de las coordinadoras de alfabetización del distrito se jubilaba inesperadamente. Mi madre le había mencionado discretamente mi experiencia a un antiguo colega. El puesto no estaba garantizado, pero querían entrevistarme. Casi me reí. Durante años, Margarita se había burlado de mi carrera. Ahora, la misma carrera que ella consideraba insignificante podría convertirse en la base de mi nueva vida. La entrevista duró casi 2 horas. Hablamos sobre programas de lectura, mentoría de maestros y niños de entornos difíciles. Noté algo sorprendente. Nadie preguntó cuánto dinero ganaba mi esposo. A nadie le importaba mi apellido. Solo les importaba mi trabajo. 2 días después, me ofrecieron el puesto. Cuando firmé el contrato, sentí algo que no había experimentado en años, orgullo. No porque el salario fuera impresionante, sino porque me lo había ganado yo misma.
Ricardo finalmente contrató a un investigador privado. No porque pensara que Noé y yo estábamos en peligro, sino porque no podía encontrarnos. El informe del investigador llegó 11 días después de que me fui. Ricardo abrió el sobre esperando un recibo de hotel. En su lugar, encontró mi nueva dirección postal en Charleston. La confirmación de que Noé había sido inscrito en preescolar. La confirmación de que había aceptado un nuevo puesto en el distrito escolar. Y una última frase. La señora Valdés parece haberse mudado permanentemente. Ricardo se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo. Permanentemente. Hasta entonces, había creído que esto era temporal. Un castigo. Un gesto dramático. En cambio, se dio cuenta de que yo había estado construyendo una nueva vida mientras él esperaba que yo volviera. Margarita entró en su oficina. ¿La encontraron? Ricardo asintió lentamente. Se ha ido. Margarita se encogió de hombros. ¿Y qué? Él levantó la vista hacia su madre. No. Su voz era apenas un susurro. No lo entiendes. No perdí una discusión. Perdí a mi familia. Por primera vez desde que salí de ese salón de baile, Margarita no tuvo una respuesta ingeniosa. La primera carta llegó casi 4 meses después de que Noé y yo nos mudáramos a Charleston. No era de Ricardo. No era de Margarita. Venía de una de las mujeres que había asistido a nuestra fiesta de aniversario. Se llamaba Susana. Nunca habíamos sido cercanas. Ella y su esposo conocían a la familia de Ricardo a través de la iglesia desde hacía años. Dentro del sobre había una nota escrita a mano. Emilia, he querido contactarte desde esa noche, pero no sabía si empeoraría las cosas. Te debo una disculpa. Me reí cuando Margarita hizo esos comentarios. No porque pensara que eran graciosos, sino porque todos los demás se rieron. Debería haberte defendido. Me avergüenza no haberlo hecho. Espero que hayas encontrado la paz. Doblé la carta con cuidado y la puse en el cajón de mi escritorio. No borraba lo que había sucedido, pero me recordaba algo importante. A veces la gente no se une a la crueldad porque sea cruel. A veces simplemente no tienen el coraje de apartarse de la multitud. Desafortunadamente, el dolor que causan es el mismo. La vida en Charleston se volvió lentamente predecible. Por primera vez en años, lo predecible se sentía maravilloso. Todas las mañanas, Noé y yo caminábamos a su preescolar antes de que yo condujera a la oficina del distrito. Le encantaba despedirse con la mano en la puerta del aula. Te quiero, mami. Yo te quiero más. No, yo te quiero muchísimo más. Se convirtió en nuestro pequeño juego. Mis compañeros de trabajo me recibieron con amabilidad en lugar de juicio. A nadie le importaba que condujera un vehículo deportivo utilitario de segunda mano. Nadie preguntó de dónde venía mi ropa. Nadie me comparó con nadie más. La gente simplemente apreciaba el trabajo duro. En 3 meses, estaba ayudando a las escuelas a lanzar un programa de alfabetización para lectores con dificultades en todo el distrito. Todas las tardes, volvía a casa cansada, pero orgullosa. Hacía años que no me sentía así. Ricardo, mientras tanto, estaba descubriendo que el dinero no podía resolverlo todo. El negocio seguía siendo rentable, pero algo había cambiado. Varios empleados de toda la vida habían visto en silencio el vídeo del aniversario después de que circulara entre amigos. Una tarde, Ricardo escuchó a 2 capataces hablando en la sala de descanso. Yo también me habría ido. Y mi esposa también. Se callaron cuando Ricardo entró. Nadie lo confrontó. Nadie lo acusó. Pero el respeto, una vez perdido, rara vez regresa de la noche a la mañana. Margarita se negaba a aceptar la realidad. Todos los domingos después de la iglesia, le decía a cualquiera que quisiera escuchar que yo había secuestrado a Noé. Ricardo la corrigió más de una vez. Es nuestro hijo, mamá. Ella tenía todo el derecho legal de llevárselo. Margarita negaba con la cabeza. Siempre la defiendes. Ricardo nunca respondía.
Quizás porque por primera vez en 25 años, se dio cuenta de que no me había defendido en absoluto. Un lluvioso sábado por la tarde, Ricardo hizo algo que había evitado durante meses. Vio el vídeo completo del aniversario, no el clip corto que se había difundido en línea, sino la grabación completa. Casi 45 minutos. Vio a su madre hacer un comentario hiriente tras otro. Vio a los invitados reír nerviosamente. Me vio a mí sonreír cortésmente cada vez. Notó algo que nunca antes había visto. Cada vez que Margarita me insultaba, yo lo miraba a él. Solo por un segundo. Esperando, con la esperanza, esperando que él dijera algo. Nunca lo hizo. Cuando finalmente llegó la bofetada, Ricardo pausó el vídeo. Se quedó mirando la imagen congelada de su propia mano contra mi cara. Luego lo rebobinó. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Más tarde, le diría a nuestro terapeuta matrimonial que no hubo un solo momento que lo atormentara. Fueron los cientos de pequeños momentos anteriores. Los momentos en los que eligió la comodidad sobre el coraje. Sí, terapia matrimonial. No porque creyera que salvaría nuestro matrimonio. Para entonces, sabía que ese barco había zarpado. Fue porque ya no podía reconocer al hombre en el que se había convertido. Su terapeuta le hizo una pregunta durante la tercera sesión. ¿Cuándo empezaste a poner la aprobación de tu madre por encima del bienestar de tu esposa? Ricardo no pudo responder. No porque no lo supiera, sino porque se dio cuenta de que había comenzado incluso antes de que nos casáramos. Una tarde, Daniel Serrano me llamó. Hay algo que deberías saber. ¿Qué es? Ricardo ha aceptado todos los acuerdos de custodia temporal que hemos propuesto. Fruncí el ceño. Sin discutir. Nada. También ha aceptado las declaraciones financieras sin objeciones. Eso me sorprendió. A Ricardo siempre le había odiado perder. Daniel dudó antes de continuar. Su abogado mencionó algo más. ¿Qué? Quiere disculparse. Miré por la ventana. Los niños jugaban en el patio de la escuela al otro lado de la calle. No creo que esté lista. No tienes que estarlo. Y si nunca lo estás, esa también es tu elección. Aprecié esa respuesta. Durante años, todos me habían dicho lo que debía hacer. Quedarme callada. Mantener la paz. Perdonar. Sonreír. Seguir adelante. Daniel fue la primera persona que me recordó que se me permitía elegir. Pasó otro mes. Llegó el otoño. Los robles alrededor del vecindario de mi madre se tiñeron de brillantes tonos dorados y carmesí. Un sábado por la mañana, Noé y yo estábamos construyendo una pajarera en el patio trasero cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. No de Ricardo. De un número desconocido. Soy Miguel, el hermano menor de Ricardo. Sé que no hemos hablado en años. Solo quería que supieras que tenías razón. Todos deberíamos haberla detenido. Lo siento. Sonreí con tristeza. Miguel siempre había sido más callado que Ricardo. Más amable, también. Simplemente no había hablado. Nadie más lo había hecho. Respondí con solo 5 palabras. Gracias por decir eso. No se necesitaba nada más. Una semana después, Daniel volvió a llamar. Esta vez, dijo suavemente, Ricardo no está pidiendo una reconciliación. ¿Qué está pidiendo? Estará en Charleston el próximo viernes por negocios. Quiere 30 minutos. Sin abogados. Sin presiones. Sin expectativas. Solo quiere disculparse cara a cara. Cerré los ojos. Durante meses, había imaginado este momento. Había imaginado gritar, exigir respuestas, hacerlo sentir la misma humillación que yo había sentido. En cambio, me sentí extrañamente tranquila. Quizás la venganza no era ver a alguien sufrir. Quizás la venganza era descubrir que ya no la necesitabas. Miré al otro lado del patio. Noé se reía mientras pintaba la pequeña pajarera de madera de un azul brillante.
Por primera vez en años, nuestro futuro se sentía más grande que nuestro pasado. Respiré lentamente. Luego respondí, dile que 30 minutos. El viernes siguiente fue fresco y brillante. Una de esas mañanas perfectas de Charleston en las que la brisa llevaba el olor a agua salada a través de los robles. Elegí un pequeño parque con vistas al puerto deportivo. No era lujoso, solo unos pocos bancos de madera, niños alimentando a los patos y jubilados paseando a sus perros. Un lugar pacífico, exactamente lo que quería. Mi madre se ofreció a cuidar a Noé mientras me reunía con Ricardo. Mientras besaba a Noé para despedirme, él me miró. ¿Vas a volver? Sonreí. ¿Siempre? Él asintió y me abrazó la pierna. De acuerdo. Esa sola palabra me recordó otra que había pronunciado 4 meses antes al salir del salón de baile. Solo que esta vez, no se sintió como una rendición. Se sintió como libertad. Ricardo ya estaba esperando cuando llegué. Casi no lo reconocí. Parecía más delgado, más viejo. No por las canas, sino porque el arrepentimiento tiene una forma de envejecer a las personas. Se puso de pie cuando me acerqué. Gracias por venir. Me senté frente a él. Tienes 30 minutos. Él asintió. Lo sé. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, Ricardo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y colocó algo sobre la mesa entre nosotros. Era mi anillo de bodas. Lo encontré después de que te fuiste. Lo he llevado desde entonces. Lo miré pero no hice ningún movimiento para cogerlo. Pensé que deberías tenerlo. No, respondí suavemente. Dejó de ser mío la noche que me fui. Lentamente retiró su mano. Entiendo. Por primera vez en 25 años, realmente lo hacía. He repasado esa noche 1000 veces, dijo. Me decía a mí mismo que la bofetada fue el mayor error de mi vida. Negó con la cabeza. No lo fue. Lo miré. El error más grande fue cada vez que mi madre te insultaba y yo me reía. Cada día festivo, cada cumpleaños, cada cena familiar. Te pedía que mantuvieras la paz. Su voz se quebró. Pero todo lo que realmente te pedía era que siguieras aceptando la falta de respeto. No lo interrumpí. Merecía decirlo en voz alta. Te fallé, continuó. Le fallé a Ana mientras vivía. Le fallé a Noé, y me fallé a mí mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me convertí en el tipo de hombre que prometí que nunca sería. Por un largo momento, todo lo que oí fue el sonido de las olas contra el muelle. Entonces finalmente hablé. Esperé 25 años a que me defendieras. Lo sé. Te miraba cada vez que ella me humillaba. Lo sé. Seguía pensando, esta vez dirá algo. Ricardo bajó la cabeza. Lo siento. Son solo palabras. Lo sé. Pero son verdaderas. Una joven pareja pasó a nuestro lado, empujando un cochecito. El padre se estiró y arropó al bebé con una manta sin decir una palabra. Un acto tan simple. Una amabilidad tan ordinaria. Me pregunté cuántos momentos ordinarios había pasado esperando algo igual de simple. No flores, no vacaciones caras, solo respeto. He estado viendo a un terapeuta, dijo Ricardo. Bien. No espero el perdón. No espero otra oportunidad. Solo quería decirte que tenías razón al irte. Estudié su rostro con atención. Meses atrás, habría buscado excusas, manipulación, culpa. No encontré nada, solo tristeza. Tristeza real. Te perdono, dije. Él levantó la cabeza sorprendido. ¿Lo haces? Te perdono porque no quiero cargar con este dolor el resto de mi vida. Sus hombros se relajaron. Luego añadí en voz baja, pero perdonar no es lo mismo que volver. La esperanza desapareció de su rostro. Me lo imaginaba. He construido una vida pacífica. Yo también, admitió. O al menos lo estoy intentando.
Espero que sigas intentándolo. Lo haré. Antes de levantarnos para irnos, Ricardo hizo una última pregunta. ¿Podré ver a Noé? Sonreí suavemente. Es tu hijo. Nunca lo alejaría de un padre que está dispuesto a convertirse en el hombre que se merece. Ricardo cerró los ojos. Gracias. Pero entiende algo. Si alguna vez lo haces sentir como me hiciste sentir a mí, no tendrás otra oportunidad. Asintió de inmediato. Tienes mi palabra. Por primera vez, le creí. No porque dijera lo correcto, sino porque finalmente había aprendido a asumir la responsabilidad en lugar de poner excusas. Un mes después, llegó otra carta. Esta era de Margarita. Su letra temblaba en la página. Admitió que había pasado la mayor parte de su vida creyendo que el dinero y el estatus social determinaban el valor de una persona. Confesó que nunca me había aceptado de verdad porque le recordaba demasiado la vida modesta que había pasado décadas tratando de dejar atrás. Luego vino la frase que más me sorprendió. Le enseñé a mi hijo que la lealtad hacia mí importaba más que el respeto por su esposa. Estaba equivocada. Se disculpó, no solo por el aniversario, sino por 25 años. Doblé la carta con cuidado. No la llamé. No le respondí de inmediato. Algunas disculpas merecen reconocimiento. Eso no significa que todas las relaciones deban ser restauradas. Unas semanas después, le envié una breve nota. Acepto tu disculpa. Realmente espero que encuentres la paz. ¿Yo la he encontrado? Fue suficiente. Durante los siguientes 2 años, Ricardo se convirtió en un padre fiable. Volaba a la ciudad una vez al mes. Asistió a la graduación de preescolar de Noé, a sus partidos de fútbol, a sus fiestas de cumpleaños. Ni una sola vez me pidió que volviera. Con el tiempo, aprendimos a ser padres respetuosos que cooperaban. Nada más, nada menos. En cuanto a mí, continué trabajando con escuelas en toda Carolina del Sur, ayudando a lectores con dificultades a descubrir la alegría de los libros. Todas las noches, Noé y yo todavía leemos juntos antes de dormir. Una noche, después de terminar su cuento favorito, me miró y preguntó, «Mami». «Sí». «¿Por qué siempre me dices que sea amable?» Le aparté el pelo de la frente. Porque la amabilidad es más fuerte cuando se muestra a personas que no pueden darte nada a cambio. Él sonrió. Quiero ser amable como tú. Besé su frente. Entonces ya te estás convirtiendo en el hombre que esperaba que fueras. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que irme no fue lo más valiente que hice. Lo más valiente fue negarme a que la amargura definiera el resto de mi vida. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber abandonado un matrimonio de 25 años. Mi respuesta es siempre la misma. No me alejé del amor. Me alejé de la falta de respeto, y una vez que lo hice, finalmente encontré el camino a casa. Si esta historia te ha conmovido, recuerda esto. Ninguna relación vale la pena sacrificar tu dignidad. El amor nunca debería exigirte que aceptes la humillación, y alejarte de la falta de respeto no es debilidad, es valentía. Si alguna vez has tenido que elegir la paz en lugar de quedarte donde no te valoraban, me encantaría escuchar tu historia. Por favor, compártela en los comentarios. Y si historias como esta te recuerdan que la esperanza siempre es posible, no olvides suscribirte y unirte a nosotros para más viajes de resiliencia, sanación y segundas oportunidades. Fin.